tratémonos de ubicarnos en la década de post-70. Lo que no entendí bien si es después del terminado el 70, empieza el 80 o a partir del año 70. Primera confusión conmigo, pero en síntesis. Si hablamos de esa década, de la década 70, 80, lo primero de la agricultura tradicional, ¡tin! Esto, algodón. Era el boom de la época. No se hablaba otro que del oro blanco y de su importancia, sobre todo en la economía rural, en la economía de la comunidad rural. Por supuesto, había cultivos de arroz, el abaticipá, el mandioc, bueno, todo lo que es el maní. Todos ellos componían total o parcialmente de una finca. Es de la agricultura tradicional de autoconsumo. También estaba la batata en menor grado, también el tema de la arveja, uno de los pocos o únicos cultivos de invierno que en aquel entonces se tenía. Y por otro lado, en ciertos lugares del país, el tema del tabaco, pero esto sí, el famoso mandarinatá, apeputá, naranjatá, que hoy ya no hay más. Pero para tratar de ubicarnos, estamos hablando de eso. Y también de vez en cuando un poquito de guayaba en el fondo de la quinta, el mamón en el vecino, el guayaibí, quiero decir el guavirá. Cuando uno se iba al monte podía comer y algunos pomelos. Esto está muy sano, tiene que ser lleno de cancrosis en aquel tiempo. Era lo típico, no conseguí la foto, ahora tenemos un montón de cancrosis, ¿verdad? Pero era el típico de lo que teníamos dentro de una finca. Y de vez en cuando a una banana escondido en el depósito o detrás de la casa para que no coma el visitante. Así mismo era. Ya le copio la Paco, yo fui extensionista del año 82, 83 ya, y siempre hacíamos la gira por detrás porque allí había algo oculto. Y era banana o algo que no era para la visita. Bueno, entonces, si nos ubicamos en eso como la agricultura familiar tradicional, donde aparte de eso, en muchos casos teníamos el apepú, teníamos, como se dice, la yerba mate, en este caso de azapá, el uruguazú partida, donde la diversión era la pelea en la esquina, y el chanchito alcancía, no de raza, sino el curé alcancías, que se le dice, ¿verdad? Que es el seguro del primer paso, el tema financiero, ¿verdad? Después, también algunas fincas, estábamos hablando del pequeño monte con piquete, de donde se salía algo de leña, que era otro sistema de ingreso en el invierno. Y en caso de que había ganado, muchas veces de raza, otros no, pero en síntesis estaba la alcancía que tenía. Hablamos así en forma general. Había fincas que tenían todo este compuesto, era lo que decíamos en aquel entonces, el Boreas Unumatá. Y más o menos esta es la visión. Infaltables partes de la familia, que era el perro en el trabajo, el resguardo, acá se cocinaba, está el resguardo, por eso el perro, la compañía y el bioindicador, que en aquel entonces empezamos a hablar de Ipiruno Yaguá, es porque iba a ir el aporte, no llegar y demás hierba. Entonces, y pequeñas diversiones que teníamos, espectáculos gratis. Bueno, dejo. Por último, en los que se resguardaban de las alimañas, teníamos el gato que dormía en el depósito. Él iba a parar del dueño y pensé que era ganso, era pato había sido. Ganso, que la mayoría tiene como sistema de seguridad. En la campaña el ganso es muy importante porque es alerta. Entonces, una finca bien familiar tiene que tener perro, tiene que tener gato, tiene que tener vaca. O sea, el componente animal es un sistema de producción. Bueno, entonces, algodón como base de la economía post-70. El tema era algodón. ¿Por qué era algodón? Porque el que generaba efectivo. Las necesidades básicas de una finca era a través de aquello que estaba en mejores condiciones, lo que producía. Porque producía mandioca, producía leche, había una especie de trueque, de intercambio. Pero el que daba el efectivo era el algodón. Por eso lo le llamaban como rubro principal. Porque significaba crédito, en el acopiador, poder retirar el bastimento. Uno podía retirar el bastimento a nombre del algodón. Ya en julio se retiraba muchas veces
azúcar, fideo, cerveza. Recuerdo Pilsen era el tema, negra y blanca. Y todo ese bamboleo, naranjil, todo que iba en la carreta llevando del pueblo a la parte rural. Era el crédito. También era la inversión, el ropero nuevo, el pago al macatero. Era lo que movía al sistema económico. También era la educación, porque coincidía la cosecha con el inicio de la etapa escolar de las escuelas rurales. Entonces era educación, 2 veces educación, ¿verdad? Y era lo que movía el comercio local. Era complementado de vez en cuando con urgencia del famoso Baxibó Yepiró, que es el tártago, muchas veces las ventas ocasionales de gallina, etc. Entonces movía una economía. Y sobre todo era base para los acontecimientos sociales. Casamientos, 15, y no había mucha cachaca en aquel entonces, pero era la música cumbia que se bailaba con el tema del algodón. Yo viví en el campo y eso lo estoy relatando por mi vivencia. Bueno, entonces marzo, abril, mayo, hasta junio muchas veces, una segunda cosecha. ¿Por qué? Porque era reba B50. No hablamos de la reba P279. La reba P50, el capullo grande que se sacaba de abajo, primera cosecha, segunda cosecha, tercera cosecha, a veces hasta junio. Porque después venía el arranque y quema, que era obligatorio por ley, por la lucha contra la broca del tallo. Bueno, y este señor era más o menos se prestaba para la foto, porque esto era es como hablar de riqueza en la finca. Bueno, ¿cómo se hicieron o se produjo? ¿Cuál era el sistema de producción? Y era basado en sistema de remoción del suelo, el sistema vertedera con ala de 14 o de 12 pulgadas, se daba la vuelta. ¿Y qué implicaba eso? Un desbalance total del carbono. O sea, era un sistema tipo Amberé, le decíamos en aquel entonces. ¿Por qué? Porque Ocaruju Guaire, por la reserva. Y por otro lado también con el arado, que se generaba la alta oxidación de las reservas de nutrientes, porque la oxidación del carbono es uno de los factores que determinan la degradación química y física de nuestros suelos. Suelos tropicales estamos hablando mayor parte de óxidos, óxido de hierro, óxido de, bueno, todos los metales habido y por haber y las sales que teníamos. Entonces eso era el sistema. Aparte teníamos una ley muy fuerte que pregonábamos nosotros mismos dentro del ministerio, que era la destrucción del rastrojo. Eso lo pusimos después. Antes era la quema del rastrojo. Eso que implicaba la eliminación de materia prima para la formación de humus en el suelo. Y sabemos que en nuestro país entre 60 y 75% de la capacidad de intercambio, que es lo que determina la capacidad productiva prácticamente de un suelo, depende de la materia orgánica. Pérdida de materia orgánica significa pérdida de la productividad de nuestro suelo, más aún en la agricultura familiar, vamos a decir. Entonces, no teníamos el concepto de lo que era el cambio climático, pero había secas tremendas. No se hablaba del cambio climático, se hablaba tuixeiterei, la seca y pirupá, entonces ica y pa, entonces esto era algodón, esto era poroto. Y en fin, se carpía hasta 4 veces, recomendamos, estaba limpio, pero no había producción. Entonces ese era muchas veces el escenario. Y había gente que decían que el principal responsable de la pobreza de ciertos sectores de nuestro país era el algodón. No decía el sistema de producción, le culpaba al algodón. Se repite la historia de la soja. O sea que primero fue el algodón y después fue la soja. O sea que hay culpas compartidas, vamos a decir. Bueno, ¿qué quiero partir para empezar? Solamente hacer entender, sobre todo que son alumnos ustedes acá, que este porcentaje de materia orgánica, en este caso un promedio de una finca de 0,79, es lo que prácticamente determina lo que se llama el CIC, la capacidad de intercambio, que nos indica prácticamente el potencial productivo. Por supuesto, a veces tenemos alto fósforo, a veces bajo, a veces alto.
muy diferente, fíjense nada más, con 0,7 de materia orgánica, 6C no llega prácticamente a 5. Sin embargo, suelos con materia orgánica en nuestro país, arriba de 2 o 3%, estamos hablando de capacidad de intercambio más o menos de 10 para arriba. Entonces, es determinante la materia orgánica en la agricultura paraguaya. Llámese siembra directa, cultivo de soja, herérea, como se dice vulgarmente, porque es responsable de potencial productivo por las características físicas, químicas y sobre todo hoy en día biológicas, porque los conocimientos nos hacen o nos permiten saber más que la productividad depende en alto porcentaje del tema de la actividad microbiana en el suelo, más aún nosotros que somos un país tropical. Bueno, ¿cuál es la tecnología que teníamos? El famoso UVPTU, el descanso de la tierra. Pero teníamos una herramienta básica que se llamaba fuego. Muchos, allá está el compañero Magín, en aquel entonces todavía no le conocía, pero en su valle ya se decía el famoso machete putaí, que es un concepto de la corpida, pero con fuego, porque quemaba todo. En otras palabras, dejar de 4 a 5 o 6 años en reposo, en barbecho, la propiedad, crecía la famosa chirca con aguararuguay, y la manera de corregir otra vez eso era metiéndole fuego. O sea, eliminamos otra vez el sistema de... Bueno, si nos ubicamos, ya se habló de la migración al este, no voy a hablar mucho, pero a partir de adelante, sobre todo, de los departamentos donde a través del proceso de producción con arado vertedera, estamos hablando de los departamentos de Paraguarí, parte de Cordillera, estamos hablando de Misiones, parte de Caazapá. Primer movimiento hacia el este fue Caguazú, ir a repatriación, ir a todo lo que se llama ese cordón próximo, pasando Coronel Oviedo. Entonces esa migración luego a través también pasaron, sobre todo post golpe de Estado 89, creo que la mayoría de los jóvenes estudiantes ni nacieron todavía cuando eso, pasaron a los departamentos básicamente de San Pedro, Canindeyú y Alto Paraná. Hubo esa corriente migratoria muy alta. ¿Y cuál otra vez el sistema de esos nuevos asentamientos? Fíjense, este es un asentamiento de Canindeyú. Las parcelas que se fueron donadas, el corte era a mano y lo primero era eliminar la materia prima del carbono. Entonces había lo que se llamaba huella del fuego, Tatarapucueré, ahí sembrar allí, donde la producción era muy alta, pero que con el tiempo pasábamos otra vez a nuestro viejo estilo, donde el auge del algodón con 1 hectárea era inútil si uno no hacía, entre comillas, pero significaba 148 kilómetros de caminata moviendo un implemento, hacer bien en aquel entonces. Entonces, era pesado, entonces se buscaban mecanismos de acelerar eso. Y qué mejor era la carancheada, era meterle carancheada con alta oxidación de carbono, hay un verdeo de las plantas, pero en fin, por supuesto con un alto deterioro de la capacidad productiva de ese suelo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, fue una preparación de suelo en San Ignacio, Misiones. San Gabriel se llama la compañía donde hace poco hubo la tormenta otra vez. Y es la tercera tormenta que yo vivo en el sentido que reconozco que ocurrieron. Esta fue la primera del 84. Fíjense, porque ya es slide, eso no había digitalización. El tipo de erosión que se puede llegar a tener en una pequeña hectárea o 1 hectárea y media esta propiedad. Esta es la cantidad de agua que sale. Entonces, ¿qué tenemos? Empezamos a tener lo que se llama procesos de retroceso de la alta productividad de algodón. El algodón antes era común producir en Santa Ángela, imagínate, se fue. En Santa Ángela una compañía de BQI y ahí se producía 4.800, 5.000 kilos. Nos llevamos a Aguazú, era todo arriba de 4.000. Pero ¿de qué estamos hablando? De carbono alto. Estamos hablando de materia orgánica casi 3. Entonces los niveles de productividad eran bastante altos.
pero las primeras huellas de este proceso. Y este proceso, por supuesto, fue trasladado a los diferentes cultivos que correspondía a la agricultura familiar, vamos a decir, tradicional. Se trasladó a la mandioca, al maní, al zapallo, todo entonces se tradujo en la baja productividad. Como así también a los cultivares de ¿cómo se llama? De yerba mate, que con la caída del precio de las hojas ya no justificaba carpida. Entonces la solución Carancho. Eso ocurrió en Paso Yobay, en Independencia, también parte de Alto Verá, toda la zona de Itapúa, las partes yerbales y la eliminación de los yerbales. Cientos de hectáreas fueron metidas con ni siquiera motosierra, era directamente ya con topadora, se hacía un desmonte de yerbales porque aparecía la soja ahí de a poquito como alternativa por la baja productividad. Por supuesto vino después el arrepentimiento total de haber echado, los ciclos se repiten, ¿verdad? Bueno, al final se tradujo el héroe que teníamos, que era lo que satisfacía las necesidades, tenemos que era el algodón. Con la bajada del contenido del carbono empezamos a tener el problema de maleza, el problema de rendimiento y sobre todo un componente. Este video corresponde a la familia de una compañía que se llama Pindot, cerca de Caatemí, distrito de La Colmena, que tuve oportunidad de encontrarle en el 80 y algo por la zona de San Pedro, y como ellos me habían manifestado, empezamos con 4.000 y ahora nos toca a nosotros carpir, más o menos. Entonces son ya las hijas y las mujeres, ya que el varón empieza a tener que hacer changa. Queda la labor del algodón. O sea que, como ya es poco difícil, vamos a pasar a la mujer más o menos. Sabe manejar mejor. Y estudios hechos, sobre todo en la década del 90, estudios nos indican que empezamos la parte de sociología un poquito, porque la agricultura familiar no es economía comercial, por más que mucho querramos decir que tiene que ser una empresa, pero es una empresa de la familia. Entonces, ¿qué significa? Entra lo social, entra lo cultural, entra la religión. Podés hacer día de campo, pero se olvidó que ese día era San Francisco. Oye, suspender la día de campo este día San Francisco. Entonces, prima la parte cultural. Entonces, son aspectos que hay que entender. Eso ocurrió en la zona de Caazapá, por ejemplo. Se suspende la actividad, cuando eso no había WhatsApp, era por telégrafo, en la Antelco, había que enviar, tiqui, se iba al celular y llegaba en Caazapá. Para ir a la compañía, tiene que haber alguien, y eso en 2 o 3 días llegaba el telegrama, ¿verdad? Entonces, pero ya no fuimos y se suspendió, ¿verdad? Para poder entender los sistemas de comunicación. Y el hombre, más que definido en todos los estudios, nos permitió saber que el hombre no trabaja en el Paraguay más de 8 horas, casi nunca. Entonces, todo que implique mayor actividad, 8 horas, no es. Entonces, ¿qué significa? Empezamos a tener problemas de enmalezamiento en algodón, aunque no crean, enmalezamiento de algodón. Y otros, en nuestros casos, ante la perspectiva del alquiler por adelanto de la tierra, sobre todo de una propiedad próxima al productor de grano, entonces empezamos en el tema de alquiler de tierra. Y casos extremos, el abandono de la tierra. El abandono o yareí, como se dice, y si alguien presta al vecino. ¿Por qué? Porque se genera también al mismo tiempo la corriente migratoria a la Argentina, sobre todo San Pedro del Paraná, Artigas, Yutú, Caazapá, parte de Villarrica, donde ya no era más solamente prestar mano de obra en corriente, resistencia, charata, sino irse allá. Por eso la comunidad muy alta en esos lugares ahora. Entonces tenemos ese esquema. Bueno, entonces en otras palabras, la reducción de la fertilidad del suelo significó más trabajo para la mujer. Según entendidos y conversaciones con productores, muchos han manifestado que justamente la corriente migratoria, dice, no depende del varón, sino él dice sí nomás ya,
cuando la mujer decide porque, como dijo acá, le toca el trabajo duro por la baja productividad. Entonces, el manejo del suelo y la erosión se vuelve un tema social, donde genera cambios en el movimiento de la sociedad. Hay comunidades acá en nuestro país, del departamento de Paraguarí, donde tenemos problemas hay más varones que chicas, ya, todo eso generan problemas, ¿verdad? Porque migran las mujeres, que eran los varones, y los varones hacen bochinche, podemos decir, por no decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, ocurren estas cosas, entonces, ¿qué significó eso? Pero si vemos para la parte estadística, vemos este tema. Si tomamos del 90 y tomamos acá, esto inclusive sube así, pero acá baja y en estos últimos tiempos la tendencia donde nuestra productividad empieza a no llegar a los 1000 kilos por hectárea, prácticamente al 25% de una tierra nueva. ¿Qué significa eso? No solamente el algodón, no solamente la maleza, sino también los otros cultivos que significa el autosustento familiar. Entonces, afecta a la familia, no afecta, vamos a decir, solamente la empresa en sí. Y entonces empezamos a tener, fíjense, esta es una finca, esta otra finca, esta otra finca, esta otra finca. Se entrega la propiedad en venta. Estos son agricultores de la zona de Itapúa, donde ya está, por ejemplo, el trigo acá en reemplazo a... Son procesos que ocurren naturalmente, vamos a decir, donde prácticamente los productores van abundando. Este mismo proceso sale del sistema, el algodón, unos se ponen felices, otros no, pero no hay otra alternativa. Se encuentra la alternativa al sésamo. Pero, ¿bajo qué condiciones? Con las mismas metodologías de producción. Entonces entramos otra vez en el mismo buraco, donde entramos otra vez con la carancheada entre el medio, la carpila, etcétera, donde se traduce de los 1200, 1300 en suelos iniciales a tener promedios de 300 kilogramos. Entonces genera, claro, siempre hay un nicho, un pequeño mercado que queda, entonces empieza, pero con los mismos vicios. Si uno revisa las imágenes de la época, bueno, se cortó el sésamo y tenemos la quema. Miramos acá, tenemos erosión. O sea, solo cambió de cultivo lo que tenía arriba, pero los procesos de producción ocurren. El sésamo casi se retira y aparece otro cultivo, en este caso el chía, ¿verdad? Y el ciclo se repite. También el chía queda como nicho pequeño, no como un sistema general para la producción. Entonces, viendo un poquito cuando ya la preocupación de este señor llamado Moisés Bertoni hacía sus recomendaciones y ya sus escritos en 1926, donde hablaba ya desde un punto de vista social, donde él decía que la fertilidad de suelo es lo que trae al arraigo al agricultor, condición necesaria para su bienestar como para el progreso agrícola en general. Yo lo escribía en el año 26 en ese su libro, El Mentor Agrícola. Haciendo la revisión encontramos eso, que no deja de ser cierto, sea área mecanizada, productor de grano, el que tiene suelo productivo en el país queda en su propiedad. Es una condicionante. Y esto, vamos a decir, en aquel entonces la coyuntura, sobre todo Mercosur, Argentina, Brasil sobre todo con mucha similitud de la región oriental con el estado de Paraná, estado de Paraná, parte de San Pablo, parte de Río Grande do Sul, Santa Catarina, donde empiezan a ver los estudios, donde las universidades allá empiezan a generar, donde tenemos proyectos del Banco Mundial, los famosos PEMISA, PAR Rural, etcétera, que cada estado empezó a tener relacionado al suelo y donde van saliendo estudios y entre ellos tenemos donde establece que el condicionante para evitar el escurrimiento de agua en la superficie de la chacra era la cobertura, donde los trabajos van demostrando ya en el año 87 que
La infiltración de agua es independiente al sistema de preparación de suelo, sino está en función al área de cobertura que tenga ese suelo. Entonces, bajo esa premisa y los inicios sobre todo, del lado, sobre todo en Ponta Grossa, de un grupo de técnicos pioneros y algunos curiosos, como teníamos acá a Magín Mesa en el año 86, que empezamos a traer, vamos a repartir la culpa, de contrabando, un poquito de semilla, para poder probar la tecnología. En nuestro país nace, vamos a decir, una corriente, y más aún visando, verá que este cuadro está fuera de órbita nomás, pero para poder aprovechar un poquito, los trabajos nos demuestran que prácticamente la mujer trabaja el doble en nuestro país que el varón en el área rural. Entonces, toda esta coyuntura, los conocimientos que se desarrollan en el país vecino, el cambio climático, acá Magín con pullover, képito, y sin camisa, pero no se hablaba de cambio climático. Había una confusión, coyunturas que o él tenía fiebre, o él tenía frío, o el termostato, bueno. Y sobre todo precursores, como tuvimos acá, no, como él le dijo ya que son dinosaurios, yo ya le digo monstruos, entonces. Cubilla, el ingeniero Cubilla, no sé cómo fue que iniciamos el proceso de intercambio de información. Magín, allá por el año 91, creando problemas por Edelira. Y estaba en aquel entonces rendando, Frankie Distra del Brasil. Y bueno, estas personas parece surgen y Dios los crea y ellos se juntan y comienza una fuerza. Ustedes no van a creer. Acá la compañera dijo 1500. Había lugares donde me iba a dar charla y habían 870 personas. Indio José, era todo de arena. Ahí no, había una necesidad. Entonces la coyuntura, todo eso ayuda a que se genere también el contacto entre las personas. Y bueno, todo ese proceso, como la cooperación alemana, la cooperación de JICA, de CETAPAR, el tema también de la CAPECO, en forma económica, en forma de capacitación, formación de capacitadores, etcétera, que mucho estaba orientado hacia el área mecanizada. Estábamos un grupo que estirábamos hacia la pequeña agricultura. Vamos a decir, a la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque es una agricultura de principios. No importa el enfoque, vamos a decir, de qué máquina, cuál máquina, sino cuál es el principio de este sistema. Entonces, con base a eso, yo no voy a hacer en forma cronológica, sino por contenido a qué se han llegado. Vamos primero por el tema de acidez en la pequeña propiedad. En la pequeña propiedad, al principio no se tenía mucha cobertura, es difícil, paso, etcétera. ¿Cómo empezar? Se hicieron 6 años de investigación en Paraguarí para determinar una metodología en finca de productores. Se llama investigación adaptativa y se llegó a un sistema. ¿Y qué decía ese sistema? La conclusión de 6 años de validación de esos trabajos, que necesitábamos corregir el suelo, la acidez. El problema de acidez afecta a la pequeña agricultura, así como a la agricultura mecanizada. No teníamos más remedio que ver un sistema en aquel entonces de incorporar el suelo, porque el carbonato, que es la cal agrícola disponible en nuestro país, no es móvil. Entonces teníamos que movilizar. Tuvimos la suerte de haber también gente entusiasta del sector industrial, pequeños, donde desarrollaban pequeñas máquinas a tracción animal y a mujer. Entonces donde se hicieron los ensayos para poder entrar a su sistema de producción comercial. Hasta ahora esta máquina está en venta y en producción, vamos a decir. Y, disculpe, creo que hay algo acá escondido, ya vamos a hacerlo lo más rápido posible. Bueno, todo esto ayudó, vamos a decir, a ir desarrollando diferentes ajustes que había que hacer mediante la participación del sector privado.
O sea que llegar a pequeñas máquinas fueron evolucionando, nos terminó porque, vamos a ser sinceros, hoy llegamos a que lo que es atracción animal, ya pasa a atracción tractorcito. No hay más buey ni para parcela demostrativa. Y últimamente ya se usa, primero Aquaciclón, es caro, entonces ahora es Moto Kenton. Así que de todo tenemos ya, ya enseguida. Entonces tenemos de esta manera. Y cuándo, cómo, dónde aplicar, bueno, puede ser para seguir haciendo en aquel entonces. Si ven acá, estos son los rastrojos del algodón, porque el algodón había que mantenerlo vivo, pero ya estaba muriendo. Pero toda la técnica era cómo salvarle al algodón, ¿verdad? Porque no hay otra alternativa. Entonces, ¿cuál momento de aplicar? Y bueno, se encontró que en esta etapa se tuvieron buenos resultados. En el tema de siembra, corregimos la acidez, entonces el tema de siembra y abonos verdes, por ejemplo. Abonos verdes se introdujeron, se hicieron ensayos. Increíble, Mileto en Paraguarí no encajó. Hoy, después de casi 30 años, la demanda es por Mileto. Le digo nomás cómo las coyunturas son diferentes. Entonces, ¿cómo salir como dijo acá el compañero Fabricio, cómo salir del Ibiracua? Y bueno, por lo menos vamos a dejar el Ibiracua y vamos a mano, que es más rápido. El famoso al voleo. Porque ¿saben que usted hacer 55.000 hoyos con este a mano? Por eso la densidad de cada 1 metro. Y nosotros veníamos con la idea de que tiene que ser cada 20 centímetros, cada 30. Por ello ya ponen la 85.000 agujeros con palos, ¿no? Bueno, y encima a mano y con el pie otra vez. Fíjense, esa es la cultura que teníamos viniendo y cómo ir salvando. Pero como nos respondió una vez un agricultor, ¿por qué si tiene la matraca, que eso ya es más fácil? Pero y gusto, ¿ves? Ahí le damos la razón al Fabricio, ¿verdad? Que la parte cultural. Y gusto, ¿ves? No sé, con el pie tiene su gusto, creo que. Se llegó el proceso de introducción de abonos verdes, todo el proceso al sistema de intercalado en la línea de siembra. Todo eso lleva proceso y tiempo. Hoy esa tecnología parece fácil y disponible. Pero conseguir, por ejemplo, que esta línea de siembra, donde va a ser la siembra del maíz, donde hay productividad de 300, eso ya 10, 15 años lleva. De vivencia, de probar, de error. Entonces, como le digo, ha habido cambios. Hasta hoy, en la pequeña agricultura, estamos recomendando la mezcla de semillas. Se quedó en 3, ahora estamos sembrando 8. Le estamos copiando también a los brasileños, a ver qué diablo sale, ¿verdad? Pero eso lleva tiempo y esfuerzo. Bueno. Se introdujeron mucunas, todos los abonos verdes había y por haber, y hay cosas que brotaron, hay cosas que no brotaron. Eso es un tema mucho de discusión. Se han desarrollado equipos, ¿verdad? Esto es lo tradicional, se hicieron los ajustes del que no tenga ya la punta ROM, que tiene que ser ROM, no afilado, que tenga 45, 25, 70 grados. Eso lleva su tiempo. Bueno, y ahora se apagó. Bueno, ¿a qué quiero llegar con los jóvenes? Que no es todo automático, sino hay que probar con una tabla. Este es el trabajo, creo que de Magín, que hicieron allá con cubierta, que hoy se usa, algunos usan. Después tenemos el rollo cuchillo de rollo, cuando eso había rollo, porque había desmonte, ahora hacer esto imposible. Y luego también la adaptación, esto por ejemplo en la zona de Carmen del Paraná, y ahí le doy la razón. En la pequeña agricultura, y el gringo siempre lo encontró la manera de superar. 6 meses después uno encontraba otra máquina. Bueno, entonces ese tema es todo un proceso. Y ese proceso fue evolucionando, como ven, hoy en día o se presta el servicio del amigo o se le adapta el de buey a un tractor. Bueno, y acá está el famoso, ya que les digo que es el famoso rollo cuchillo Kenton que le llamamos, ¿verdad? Que son adaptaciones y vivencias. Eso en el tema de lo que es acamado. El último grito, por eso, es el rolo, ¿verdad? El rolo de... No, ese... Entonces, y lo que estamos usando nosotros, porque lo único que podemos, nosotros como oficina no tenemos buey, perro ni gente, entonces
nos conviene. Funciona excelentemente para pequeñas áreas. Entonces, creo que ya Embrapa llevó como diseño, ya para un rolo cuchillo de uso casero, vamos a decir, de baja inversión. Cuesta 78.000 guaraníes. Actualmente, ¿por qué pongo esta imagen si corresponde al mecanizado? No, estos son pequeñas propiedades donde de alguna manera está entrando. ¿Por qué? Porque la mecanización está entrando no de manos del productor. No sé si me entiendo, el productor que va desarrollando ni va a entender la sostenibilidad de eso, sino son las prestaciones de servicio, o por solidaridad, o porque para que no le invada la tierra, así directamente, o porque el Estado le pone. Siempre hay un factor externo, no por decisión, no hay capacidad de esto, pero está entrando en la pequeña propiedad. Entonces eso genera demanda de la tecnología. Eso con relación a los rolos cuchillos. Ahora vamos a entrar con el tema del subsolado, porque son diferentes tecnologías que juntos forman el sistema y la evolución correspondiente. El otro, el tema del subsolado, fíjense, todo convencional, acá hacer 10 metros es la enseñanza, haciendo. Eso no se hace esta parcela duró casi 4 años. Después de 4 años, hizo 1 año, nos retiramos, no hace más. Bueno, entonces, ¿en qué consiste simplemente? Estas tecnologías son tecnologías de bajo costo, pero con buen resultado en el sentido de que genera lo que se llama la infiltración de agua para aumento de la cosecha. Prácticamente de costo muy bajo, da alto rendimiento, tiene todo el sistema de disco de corte, pero eso también ha venido evolucionando. Eso empezó, muchos de ellos, con Magín, por eso le llamamos a ese equipo, no era subsolador, hasta ahora le llamamos Magincador. Se llama ese equipo, se bautizó ya con ese nombre y es un nombre comercial. ¿Cuál es el tema? Que el simple uso de eso genera diferencia. Es simplemente por el tema de la infiltración de agua. Arar en línea, que es el arado vertical, principio de la tecnología egipcia, que es el arado vertical. Y bueno, solamente a modo de ejemplo vamos a ver en qué consistirían los diferentes. Bueno, eso ya vimos, eso es lo que ya apreté. Las diferentes condiciones en que se van presentando, vamos a decir, que fue evolucionando a través del tiempo. Interesante que los jóvenes vean de tal manera que valorar un poquito, porque esto ya hace de todo. Hay que probar de todo. La creatividad, porque es un principio de agricultura. Es un sistema de producción. Acá ni el tractor ni los que saben manejar. Es ensayar, aprender haciendo. Pero, ¿cuál fue el resultado? Mayor producción. Entonces, ¿cómo ver? ¿Cómo adaptar? Porque las limitaciones, esto está arando el suelo prácticamente a 25 o 30 centímetros y en la hilera se hace la siembra correspondiente. Se hicieron con tractores, se hicieron con el equipo que se dispone. No existe, vamos a decir, limitación. Aquí está el magincador, este es el equipo, es madera, es, ¿cómo se dice?, del camión, elástico de camión. Y no crean que no teníamos adeptos. Acá está Mohan Kohli, acá está Borland, ¿cómo era? Premio Nobel de la Paz, visitando también al magincador, los trabajos. Y este es el productor, en la zona allá en los suburbios de Virgen del Carmen, en la zona de, ¿cómo se llama? Edelira. Bueno, discúlpeme, creo que Bueno, todo eso evolucionando con el tiempo, perfeccionando el equipo, donde participó empresas privadas, han permitido llegar, por ejemplo, a hacerlo a mano o hacerlo, ¿cómo se dice?, con equipos mejorados, ¿verdad? Acá está el equipo compuesto, que son de 4 o 5 personas, que tengo yo, otro año tengo ya, bueno, y ver el tema del resultado. El resultado de la alta productividad, fíjense, en Inaicuay, pero le ponen cómo ir aprendiendo a hacer fertilidad y cómo llevarlo a la máquina después. Ya hay esa máquina,
se construye en nuestro país, que es la plantadora de siembra directa en la pequeña propiedad, que se pone uno por caño y es manejado por 2 personas. Pero hay que entender el principio, cómo anda, hay que probar, hay que hacerlo. A ver si es este o no. Bueno, entonces, ¿a qué queremos llegar? Por supuesto no sale. Y bueno, vamos a pasar a otro. Ay, ay, ay. Pasamos a otro. Ahí. Eso con respecto a los subsoladores. Con respecto a las siembras o sembradoras. Del Ibirahagua, ¿cómo facilitar? Porque es cultural, cuesta. Y no sale. Hay culturas que... ¿Cómo salir del Ibirahagua y llegar a esto? Con toda elegancia, zapatito. Bueno. ¿Cómo echar la semilla uno a uno? Porque eso sí es un problema de densidad. Nosotros tenemos problema de densidad en nuestro país. Lo básico. La cantidad de plantas por hectárea. No llegamos a eso todavía. Por limitaciones, conocimiento, capacidad, llamarle X. Se han desarrollado estas máquinas, inclusive se llevaron acá los prototipos, las ideas en Brasil, se hicieron, nos devolvieron. Tenemos esta máquina con dosificador de semilla. Y, acá parece que dice equipos. Qué pena. No sale, pero en fin. Era una sembradora. Ahí está. Pero no sale. Maravilla. Bueno, vamos a adelantarnos. Son ejemplos de diferentes tipos de máquinas. En síntesis, es una agricultura en la pequeña propiedad. Se puede hacer pequeña si es propia, prestado del vecino a algún proyecto, o viene el vecino a apoyar, ¿verdad? El tema no es dimensión, es principio. Tiene que haber cobertura, tiene que aplicarse los mismos principios, la cantidad de materia orgánica, de materia seca por año, etcétera, etcétera, abonos verdes, etcétera. Y con eso se logra lo que cualquier imagen a la que correspondería un mecanizado en una media hectárea, como en el caso en esta foto. Bueno, resultados. Monstruo. Ese es el único atractivo que se tiene. ¿Y basado en qué? En el tema de la materia orgánica. Uno hace su análisis, llega a capacidad de intercambio 12 hasta 14 en la pequeña propiedad, todo un cambio. Con relación a esa pequeña propiedad, con un problema que sigue estando con sus 4 o 3.5 capacidad de intercambio. Y con los problemas físicos y químicos que acarrea para obtener altos resultados. Entonces, todos estos sistemas, cultivos asociados, con hierba, etcétera, a través del tiempo hay productores, el problema es cómo comer. Se genera otro problema. Todo cambio general. Les muestro nada más la foto. Esto yo llevé a mi casa, recibo como regalo, pero ¿cómo carajo cocino? No tengo cuchillo, tenía serrucho, le meto serrucho, hago hervir y como. Entonces son cambios. ¿A qué quiero llegar? No, el objetivo no es eso. Que todo pequeño cambio tiene una cadena de cambio en el sistema. Y a ese cambio en la pequeña agricultura es así. O cambiar, entonces no, eso va a cambiar, entonces vamos a quedar allí. Hay mucha resistencia natural, que es el temor al cambio, porque uno cree que va a cambiar de zapato nomás. El problema es que al cambiar el zapato va a tener que rayar. Si raya el piso va a tener que limpiar. Si limpia tiene que comprar trapos. Si trapos, todo va en cadena. Y eso es lo que hemos observado en los últimos tiempos. Y bueno, ¿qué permite eso? O nos obliga todo el sistema, que es el tema de la rotación por el tema de la sustentabilidad. Tiene que ser sustentable el aporte del carbono, porque entra hasta biotecnología. InBio trabaja con, imagina, hace años también el tema de la biotecnología con los abonos verdes, con el principio. ¿Funciona? Sí, perfectamente. No está por allí, vamos a decir. Puede ser convencional, etcétera, en cuanto a los demás elementos. El principio básico es usar cobertura y los ajustes correspondientes. Y ven, resultados, ¿verdad? Tenemos la diferencia del bioindicador. De este pasar a este y de este pasar. Entonces ya la diferencia, ¿verdad? Entonces por allí, estos son los productores que sí ya están en el sistema, que ya son 14 años, que ya tienen fábrica de
Estos ya tienen fábrica de, ¿cómo se dice?, de almidón. Pasaron a la otra etapa por su visión diferente. Son los famosos que iban a abandonar los suelos de la zona de la compañía allá de... Ya tan lejos es que no me acuerdo, ¿verdad? Cazapá, una compañía, no es de Boquerón, del otro. Bueno, en síntesis, ¿qué se ha observado en los últimos tiempos? Que hubieron cambios, agricultores que empezaron así, que con el tiempo y llegan a esto. Eso es lo importante, el cambio. No solamente el cambio en un sistema de producción, sino en su cambio en la condición de vida. Pero algo hemos aprendido, hay que acompañarlo. No es tanto, no sé, tiene que haber un acompañamiento permanente porque un tema es cultural. Es cultural y es técnico, ¿verdad? Acá dijo, si Cubilla dijo que el ingeniero agrónomo tiene que tener lápiz y papel. El que tiene que hacer, imagínese, allá el productor, ¿tiene lápiz o papel? No tiene, entonces es Araima. Tiene que haber alguien que lo vaya recordando, acompañando permanentemente. Entonces, el camino alternativo para una mejor calidad, pero con acompañamiento. Y ustedes saben, cuando hay productividad siempre hay mayor estabilidad familiar, porque es una empresa familiar. Ya pues entonces, más tranquilidad. Mucha propuesta él puede hacer por el zapallo que tiene acá. Si sin zapallo, no sé si me entiende. Tiene que haber... Tiene que haber... directo y tente y nada, ¿eh? Bueno, entonces, el tema de productividad. Tenemos entonces desafíos. ¿Cuáles son los grandes desafíos de la agricultura familiar, verdad? Tradicional. Sistema de información y mercadeo. Cómo congeniar la alta productividad, porque anda un poquito aislado. Si tiene celular, ¿quién le lleva el producto? Y si tiene para llevar el producto, ¿cómo y quién? Está un poquito desamparado en el tema de la venta, porque ¿cuál cuestionamiento? ¿Para qué yo voy a producir tanto si al final no voy a vender? Sin embargo, acá hay demanda. Entonces, algo está en el sistema de información. El otro, la mecanización adecuada. Hay la confusión que la mecanización es el tractor. La mecanización es la fuerza, lo que nos falta es la mecanización de los implementos de la agricultura familiar. ¿Cuál es más adecuado? ¿Cuál que yo puedo sostener? ¿Cuál es la potencia? ¿Cuál es el volumen? Falta, y mucho todavía por desarrollar eso. Y el otro, el tema de la sustentabilidad de todo ese proceso, que incluye desde el abono verde, entra en el tema de las maquinarias, entra en el tema de mercado. ¿Cómo juntar todos esos aspectos de tal manera que la producción vaya al mercado y eso genere ingresos para poder vivir de eso? Porque también producir por amor no hay más también ahora. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque esto estamos haciendo de un servicio del Estado. Me incluyo. Este es el servicio que se le brinda al pequeño. Y altamente la erosión sube 1 año y medio antes de las elecciones, así alta y después baja otra vez. Proceso erosivo. Hay una relación directa. Y ahora estamos en ese, estamos en un año político, próximo año también. Entonces vamos a tener mucha erosión. Entonces, fíjense, acá yo estoy solito. Y esto, lo único que quieren es esto. ¿Y cómo contradecirle al tipo si tiene un feroz yuyal así? Y viene uno le dice, acá te vamos a dejar limpio la chacra. Por supuesto que yo voy a hablar 1 hora y al pedo. ¿Me entiendes? Entonces, falta los principios y los conceptos y la infraestructura del tema. ¿Por qué el Estado no les compra una máquina de siembra directa y les plantan ustedes? El mismo efecto. Voy a llamarle. El tema es la decisión política. Bueno, y es la misma cosa, los mismos votos van a conseguir. Y sí, por eso yo no quise decirlo de esa manera. Dije nomás que la erosión aumenta 1 año y medio antes de las elecciones. Yo puedo decir. Vos podés decir. Bueno, entonces ocurre eso y gracias por aclarar. Pues fíjese esta propiedad. Fíjese, esta es de la última lluvia y es de un servicio. Y no crean que esto es... Entonces, es necesario hacer mucho esfuerzo y formarnos
conocer, porque son colegas nuestros que están promocionando esto, colegas nuestros. Entonces hace falta difundir más la información al respecto. Bueno, lo ideal posiblemente, fíjese esta máquina de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que se trajo prestado del Brasil, nunca más devolvimos, ¿verdad, Magín? Pero que sigue funcionando. Y públicamente le digo, para poder fabricar esto necesitábamos hace 5, 6 o 10 años atrás $10,000 para comprar la patente, a ver si alguien que no conseguimos. Y sin embargo se puede estirar por carreta, por moto, por lo que sea se puede estirar esto. Y son sembradoras de última generación, siembra directa, del año 48 ya. Pero hace falta, fíjense, y esto hasta ahora es una reliquia que sigue funcionando en la zona de Itapúa, que es el muchachito, este es un nenito chiquitito de 5 años que le teníamos antes, y ahora ya su papá usaba, falleció el papá y sigue usando él ahora. A él ahora el presidente de la Asociación de Siembra Directa de los Pequeños Agricultores, fíjense. Y ya tiene personal detrás. Y acá, ¿cuánto planta? El total de propiedad le corresponde a él, después de la herencia, ¿cuánto era? 12 hectáreas. Y maneja con estas máquinas. Pero es sustentable. Él puede mantener, sostener, alquilar, oputar y pope, él arregla. Falta. Bueno. Socorro, no vamos a decir. Ahí está. Entonces, si esos son los desafíos, pero también tenemos que confiar en la creatividad. Porque este es de su vecino. El caso del vecino que nos envió la imagen solamente para, fíjense, la creatividad. Por eso yo me gusta esta imagen. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que no tenemos que, el paraguayo sabe, si le das las condiciones, él puede. Lo que no estamos encajando hasta dónde. Porque la evolución es rápido, aparece y vamos a tapar nomás esta de acá. Esta es la imagen que nos mandó César Villalba de sus cooperados. Y bueno, y este sigue sembrando, no para. Bueno. Si este es el mecanizado, este en La Paz, donde agricultores carpen, tienen su finca. Eso es una de las opciones, por ejemplo, nada más. Que estos también son agricultores, trabaja con el mecanizado, en el tiempo libre le carpe, porque el tema de resistencia de maleza, y entonces el otro le siembra. Hay varios caminos para llegar. ¿Por qué? Porque puse nada más porque tenemos amigos. Fíjense, este es en el año 2017, en la parcela, ¿verdad? De la parte obligada, ¿verdad? ¿En qué estado están? Los suelos dan respuesta si se les cuida. Lo único que les digo, y hay rendimiento, hay todo con relación a eso. Muchísimas gracias. Preguntas.